pero pues ya saliendo rápido. Que acá se seca cuál. Ahora termino. Onpo wali chico hace onpo wali chico me, onpo wali chico yeri, onpo wali chico nawi. O puedes decir chignawi. Chignawi. Bueno, así yo lo he oído también. Onpo wali chignawi. Y Onpo wali. Mactlatli. Mactlatli, ¿no? 40, 50. Hombre, 2 cuentas y 10, 50. 2 cuentas y 10. Igual. Mactlatli. Ahí es un 50. Ahorita estaría genial que nos enseñaras cómo se pregunta. ¿Qué edad tienes? Y así ya podemos calcular los niños. Que acá sí. ¿Cuántos años? Shiwit. Años Shiwit, pero no sea pregunta formal. Porque yo te diría, por ejemplo, de las preguntas que ya tenemos, ¿no? De cuánto, qué, cómo. Pero es que en algunos casos dicen, ¿qué tan viejo eres? Y en otros casos dicen, ¿cuántos como si fuera una cuenta? No sé cuál sea la forma. Pero ahorita se va a quedar. Pero no, pensamos que no ibas a llegar. No, se preocupe, estábamos. Estábamos en repaso. Muy bien. Muy bien, ya están empezando a contar más allá del 20, Wally y el Wally, ¿qué más? Solamente una aclaración, el Macuili y Guansé no existe, ¿es? No, sí. Chicuace. Sí, es el dije. Ah, muy bien. Sí, se lo expliqué que no. Sí. Por eso yo nos decía, regresamos. yo le decía, regrésate 45, para que se diera cuenta, pero no se daba Yo cuenta. le quería matar al mar, y aparte el mar. Sí. No. Es una revoltura. Sí, ese de. Qué malo. Pues te decía, regrésate a quitar. Hasta que lo entendí. Bueno, ejercicio. Gracias. La soca. Como acá, sí, muy bien. ¿Alguna otra duda de los números? Aquí está. Nada más es destrabar la lengua. Sí. Destraba el abaco interno. Y el cerebro. La lengua y el cerebro. Si yo digo. Wally. Si yo digo. Sensoncle y Guanacuil Powali, estoy diciendo 500. ¿Qué más? ¿Qué más acá? Es que no sabía si se decía C Sensoncle o solo Sensoncle. Sensontle ya tiene el C. Es como cuando decimos Ome Sempowali y Ese Powali. La palabra Sen en la palabra Sempowali es el número 1. O sea, 1, primera unidad. Entonces por eso se cambia Ome Powali Sempowali. Ome Powali. Acmo Ome Sempowali. Eso no existe. Otro que me dijeron, pero no sé si es cierto, es que se dibuja un pajarito y una ollita cuando llegas a 8000. Un pajarito y una. ¿Qué más? Bueno, pajarito es una forma de decir Sensoncle. Es que luego muchos ponen plumas o ponen otras cosas. Negan Sensontle. Es como una pluma de Sensoncle. Puede ser, o un manojo de cabellos también. O los cabellos de una mazorca. Otros me decían que no era posible, que solo era una convención porque solo significaban muchos. También que no atribuían a ninguna cantidad. Sensontle. ¿Esto entonces cómo se leería? ¿Y de pluma? Quema. Ome Sensoncle. Ome Sontle. Ome Sensoncle. No se dice Sensoncle. No, claro, porque el Sensoncle Ya está en la palabra C. Ya te Es entendí. lo que te decía. Sí. Yo no entendí. Ome Sontle. Ome Sensoncle. Así como en Ome. Yeyi Sensoncle. Que acá sí. Yeyi Sensoncle. Nawi Sensoncle. Kashto Sensoncle. O Kashtoli Wan Sensoncle. O Kastoli Sensoncle. Cashtol Sontle. Kashtol Sensoncle. Entonces quita allí. Cashtol Sontle. Cashtol Sontle. Eso dirías tú, me lo voy a
Es que esas son dudas que ya nadie te resuelve. Que me acaba de decir muy. Keshki Yeji Sondli. 300, ¿no? No, 3 por 4, 1200. 1200. Que No entiendo. Cada sensor vale 400. Ah, carajo. Que 3 por 4, 12 sería 1200. Por ejemplo, si quieres decir el año en el que vivimos. ¿cómo lo diríamos? 2023. 2000 ¿Qué habría que. preguntaba 2023? Y cuando se Guatlactoli. ¡Wow! 2000. Primero habría que calcular el 2000. A ver, son 6 por 4, ya sé. Pues más o menos 6 por 4. 5 por 4. No, 5. Sería Macuilzonque. Que bueno. Macuilzonque. Serían 5 por 4. Ahí son 2000. Macuilzonque. ¿2000 qué estamos? 23. Ah, fácil. Ome, Ompowali y Guayeyi. Ahí está ya. Tengo brillante. Ay, sí. Seguro que es Ompowali. No, soy Cepowali, perdón. Cepowali. Que bueno, muy bien. Sí, es que no sé por qué siempre digo Ompowali. Es Cepowali. una cuenta de 20. Es válido también si fue nomás Powali. Por 4, son a veces 5 por. No, ese de abajo. Ese de abajo es una cuenta de 20. 23. Por eso es Sí. 5 igual. Sí, pero yo siempre me equivoco y digo Ompowali, no sé por qué tengo la maña. Nawit Es una Sondli. maña. Nada, son. Iwan Sempowali. Iwan Yeji. Lo sacamos muy rápido. ¿Cuántos son? ¿4? Son 5, ¿no? Sí, 5 gemitas, pero con 4. ¿Y por qué haces por qué haces así como que lo vas reduciendo? ¿No tiene nada que ver o...? No tiene nada que ver. Sí, Ah. son del mismo tamaño. Sí. Lo que sí es que va que tienen el mismo número de hojas. ¿Cuánto sería, por ejemplo, si 8 hojitas le ponemos. que me accidentamos? Ujú. Keshki, ¿cuánto es ahí? Pues le quitaste las 2 hojitas. Ah, sin hojita. O sea, ¿tiene que haber hojita? Que me accidenten, claro, todo nos indica algo. Así Ah. como, 380. así como en el cuanto y la cuadratura, ¿recuerdan cuánto significaba cada uno? 5, ¿no? Que Mamacuiri. Aquí tenemos Nahui y Guanahui. Este conjunto equivale a un Sensondli completo cuando lo escribimos así. Entonces serían 380. Le faltan 2 cuentas. ¿Seguro, más o menos? Ah, bueno, 480, ¿no? ¿A cuánto No, tenemos que como contar? sí, 380. ¿Y a cuánto equivale cada una? Cada uno de los Sondli. Pues a 20 le estoy dando un valor de 20. No, porque bueno, tú dijiste que cada sensor te vale 300. 400. Ah, 400. ¿Qué más? Pues entre 8 a 50 vale cada uno. ¿Qué más? ¿Ah, sí? Cada cosita vale 50. ¿Qué más da 50 para nosotros? Ome, Powali y Guamaclaqui. ¿Qué más? ¿Y cuánto es aquí entonces? ¿Qué es aquí? Pues yo ahí veo 100, 200, 300. 300 pesos. ¿Qué más estaba? 300 y pan, más el resto de... 300, ay, pues sería, para mí sería Kashtoli. Kashtoli Sepowali. No, Kashtol Powali. Kashtoli Powali. Esto y Powali. A 15, o sea, eso me da 300. Kashtoli Powali, pues ahí está. ¿Qué más? Esto y Powali. ¿No está muy complicado? La verdad sí. Yo lo estoy viendo claro con el agua. Yo no te todo lo que comer. Cocinar que se El de los Simpsons, ¿no? Que salen pescados radiofríos. No, pero eso está bien interesante. ¿Qué es que? Sería. 200, ¿no? Macu y Powali. No, Maclaxi Powali. ¿Qué más? 10
Cuenta, 10, 20. Tema. No, perdón, podemos regresar al origen, perdón, no, si no, yo vengo de Está del 9. Voy a regresar del 1 al 10. No, nada más. A ver. Yo casi iba a sugerir que leyéramos en voz alta unos poemas. Ah, bueno, los poemas sí Entonces, los podemos leer. a ver, una kiwi es un zombie. Este es un son, a lo que tú lo llamas Iwit, es un Es un zombie. zombie Que va. con valor de 400. Que va casi. Y cada plumitita vale ¿cuánto? Por cada cabello. Sí, cada zombie vale Vale 50. Sí, pues apenas voy a llegar ya. Estoy tratando de entender esto. Entonces el palito no vale nada. Que va sí. Sería bueno, El vale todo. 0. El todo. Ah, vale. Yo por eso te decía 20 porque pensé que el palito, como en la otra escritura se hace por encima y se pone un palito, Ah, ya, no. yo pensé que el palito ya tenía un valor en sí mismo. ¿En Por eso serio? te decía 20, Ah, que valía 20 cada este uno. también. Ajá. Pensando en que ya valía, el palito valía, pero en este caso no vale nada. Ah, 0. Bueno, sí vale 0. Que va sí. Si vale 0, luego entonces existe. Aquí está. Está complicada la Es la parte vacía de la pluma. porque empiezan a decir luego, sí, 0, no existe, y si no existe, entonces, ¿cómo es que es 0? Si es nada, como si yo puedo mirar el qué trauma. Pero me parece, si ves el vacío de esa parte de la plumita es vacío. No, pero está haciendo. ¿Por qué te metes esas porquerías? Yo no lo hice. Ah, ¿nunca le has sacado una plumita a un perico o visto una plumita de paloma a un perico? Tengo un Es que son huecas, son huecas. Keshki Sempowali Tsontli. Sempowali Tsontli. Estoy regresando. Sempowali Tsontli. 20 por 800. Son 400, ¿no? ¿Sepo vale? Sempowali 400, ¿no? Tsontli. ¿Cabellos? ¿Qué pasa cuando llegamos a juntar 20 cabellos? ¿Cuánto es? Keshki Sempowali Tsontli. Así como ahora somos Ome, Yeji, Nawi, Makwili. O sea, 20 sensones, eso trata de ¿Qué más? ¿Eso existe? Pues sí, debe existir porque los números son infinitos. ¿Qué pasó cuando llegamos al Sempowali, al 20? La escritura del Akwili cambió al Pantli, porque el vigesimal es la unidad 20. Cuando sumamos 20 veces un Pantli, ¿qué ocurrió? Cambió la unidad, la escritura. Entonces, ¿será que ahí entra la hojita? Que Makatsi. ¿Cuánto O sea, sería eso? 8000. ¿Qué más? Porque nuevamente volvemos a llegar a la unidad. 4 por 8, ¿sí? ¿Qué más? Y se convierte en ¿Qué es eso? que una chiquipili. No, yo pensé que era una abeja. Una trompeta de fútbol aplastada. Una bubucela. Chiquipili. Es como un ojito, ¿no? Es un No, un chiquipillo donde se guarda. bolsita. Es como una Sí, bolsa. sí. Y morral. No, Que Makatsi. Hecho de isle. Puede ser de cualquier material. El punto es que se guarde aquí las semillas para sembrar, que es el uso original de los chiquipili. ¿Ya cuánto equivale esto? Keshki? 8000. 8000.
Es que es 20 veces 400. Ah, Quema. sí, es que llegó con cara de... Y así como es C, Sempowali, Sensontli, C Chiquipili. Ah, ya, sí. C Chiquipili. O sea, 16.000 serían Ome Chiquipili. Quema, Ome Chiquipili. Yeyi Chiquipili. Sería, ay, 3 por 4, 12, 120, ¿no? 120, ¿no? 8,000, 16,000, 24,000. 24,000. Ah, claro. Quema. Sí, porque esto Sí, ya sí, vale sí, sí. 8,000, ¿no? Sí, no, yo lo vi otra forma. Quema. Sí, es 3 por 4. Marwin Chiquipili. 5 veces 5 por 8, pues sería 400. Quema. Está fallando las unidades. ¿Qué pasa si añadimos esto? La unidad 2022. Quema. ¿Qué es nuestro A? 40,022, 40,022, sí. ¿Qué es nuestro A? 40,022 y para no sé cuánto estoy. Sería Marcuel Chiquipil. Chiquipil, Marcuel Chiquipil igual. igual, Ome. Quema. Muy bien. Ay, pero puedo creerlo. Hasta la diadema brilló, ¿ves? Pero no fue el reflejo de lo. No puede ser. No puede ser. Estás bien. Parece un auto. Por ¿no? demás, pero no. Quema. Muy bien. No se tengan alguna duda de los comentarios. ¿Ya quedó más claro? Es nuevo para mí. No, pero sí es Yo recuerdo que era una cabecita de un animal. A ver, ¿qué está? Lo estoy tratando de hacer aquí y te lo enseño ya así, ¿no? Esto me dices. Era más o menos una cosa así. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ah, ese no lo había visto. Como una cabecita así. A ver. ¿Cuál es Un el pajarito. Lo voy a buscar y se los traigo. Se los... Ah, sí, creo que yo también lo había Sí, visto. creo que está en el. No me creas en el mendocino. Creo que en el mendocino lo representa diferente. Ahora Pero no me creas. Es como el de la salamina, ¿no? Ándale, parecido. Sí, pero es un pajarito. Sí, sí, son las propiamente. palomitas de barro, ¿no? Pero esto tiene mucho sentido porque Los silbatos. se ve claramente en las plumitas los 5. Ah, ¿será que la ollita tiene también representación numérica? O sea, esas 4 bolitas de las patitas. son como los suyos se colocan, pero como no No, la entendí. negra. Es que en las plumas, los pétalos o no sé cómo se llaman los filamentos de las plumas, Muy bien. están representando 50. Quema. Mi pregunta es si en la ollita, esas patitas y manitas tal vez representen una unidad numérica. Quema calcio. Pero no sé, solo lo estoy preguntando. Y dices que sí, pero no entiendo cuál es la relación. 1, 2, 3, ah, ya. Eso de si le puedes quitar. Quema. Ah, Y da otro número. entonces, ¿Qué me quitó 1000? Podría no, ser. 2000. No, es que si son 8. Estás quitando 2000, ¿no? Qué mal. Sí, sí, claro, tiene lógica. 2, 4, 6, 8. Exacto. Pero estos ya no son chiquipil. Ah, como Keski. Así como este ya no era un Sensontli. Keski. Tendríamos que medirlo en sensores primero. Quema. Y ya luego echarle aquí los. No, que se quede con. Mejor el 10. Ah, no, entonces, pero entonces esas 4 bolitas representan una unidad de 2. Quema. Sí, para. Es que eso es lo que nadie te explica, ¿no? Chiquipil. Suena muy erótico eso de chiquipil. Sensontli. Sensontli. 400. 400. O Mesontli.
Ome Sonkli 800, Yeji Sonkli, 1200. Nawi Sonkli, Ay, ya, pues, 16.600. 1600. Makwil Sonkli, 22.000. Kema. Makwil Sonkli, Kema. Ah, ya entiendo. Entonces serían Yeji Makwil Sonkli. Kema. Yeji Makwil ¿Qué Sonkli. es Yeji? Son 15.000. No, si eran 2.000, 2, 4, 8.000. No, 6.000, perdón. Kema. 6.000 y ya el que falta serían los otros. Makwil Sonkli, Makwil Sonkli, Maklakil Sonkli, Kashtoli Sonkli. Kastal Sonkli. Y son, bueno, soy Powali Sonkli. Kema, si lo volveremos a escribir, pero ya no es en Powali Sonkli, es Chiquipili otra vez. Ya se volvió un chiquitito. Otra vez. O su equivalente en Sensón, que es. Órale, ya te entendí. Kema. Makwil Sonkli, 2000. Kema, por eso yo recuerdo el año en el que estamos. Makwil Sonkli, igual Makwil Sonkli, igual Makwil Sonkli. Yeji Makwil Sonkli. Kema. Kashtoli Sonkli. Kashtoli. Y Nawi Makwil Sonkli es igual a un chiquitito. Kema. Sí, solo 5. También he visto en otras representaciones que los hacen así que, por ejemplo, ahí tenemos Kashtoli Sonkli. Y se come en una Ya cuántos tendría. parte del tiempo. Ah, sí, sí, sí. A la mitad. Sí, sí. También la plumita, ¿no? También la he visto así como que le quitan. También. Ajá. Kema. Pero dices que eso es azteca, ¿verdad? Sí, mexica, Sí, sí, por la porque- mexica. Sí, porque en maya solo sería elevarte unos niveles. Pones la raya, eso es lo que me confundí. Porque subes, por ejemplo, un nivel, 2 niveles, 3 niveles y pones la raya y así. Kema, aquí tiene muchas variantes, depende del estilo de escritura y las que nosotros podemos inventar, ¿no? Porque está abierto todavía. Aquí tenemos dos propuestas, esta es como también una de las más comunes. Keshki, ¿aquí cuánto sería entonces? En 4.000, come Makwil Sonkli, Keshki o Makwilson. 4.000. Tiene otro, Maklakli, Sonkli. Ya entiendo, 20, sí, claro, 20 Maklakli. 20 cuentas de 5. No, Maklakli es 10. Kema. 10. Maklakli, Sonkli. 10 de 400. Sí, 4000. por eso, 10 de 400. Kema. Pero así como dijo el compañero, una función, ¿no? No, porque ahí llegamos a Maklakli. Sí equivale a eso, Ome Makwil Sonkli y Wampo Maklakli Sonkli. O sea, 2 de 5 es igual a Maklakli. Recuerden el número. Por eso es vigesimal. Exactamente. Sí, es como si dijera 5 y 5, pero es mejor decir 10. Maklakli. Ah, bueno, Sí. Sí, bueno, yo porque digo 5 y 5 porque Aquí estaba está contando por unidad. Pero si fuéramos estrictos, pues sería Kashtoli Sonkli y luego la Shikipili. O sea, sería. Lo vamos a completar. Sería 5 de 5, 5 y 5. O 5, 5 y 5 y 5, pero ya mejor decimos Shikipili. ¿Y aquí cuánto será Sheshki? Pues sería lo que venimos diciendo, Makwil. Kema. Queda muy claro. Makwil Sonkli. Kema. Sería 2.000. Kema. Así como este ¿cuánto equivaldría? Serían 200, ¿no? Serían Maklakli Powali. Muy bien, también tendremos que regresar a la unidad anterior. Que es la mitad, ¿no? La mitad del cabello de la soja, la mitad del manojo del cabello. Firma como el equivalente a como hicimos esto.
Keshki. Se llama claque. Quema. Y ya bajamos de nuevo a los numerales. Entonces ya queda un poco más claro. Pero es válido. Es válido mochar los ojitos. Quema. Solo es importante mencionarlo que en el contexto puedes llegar a presentar primero esta unidad, porque por ejemplo, esta es una propuesta, pero también podríamos encontrarlo con el doble de cabellitos. O sea, no 4, sino 8. 16. Quema. Entonces 6 por 5, 30. 5 por 1, 5. 3, 8. Eso también sería un Ya sería otra forma de representarlo. chiquipil. O también sería un sensontle. También es un sensontle. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Pero las unidades valen menos. Exactamente. O sea, no se sabe de los 400. Exactamente. Solo que la suma debe darnos. Ya entenderíamos que es un conjunto, tiene que darnos 400. Que no calcen. Sí. En este caso 10, no, es 25, ¿no? Pero O también para hacerlo más simple, pasa lo mismo que aquí. Se puede borrar una cuarta parte o la mitad, por ejemplo, dejo de compañera. y ya nos da un entero. O deja un cuarto exactamente. En cada uno se llama black clip o white. Que bueno, ya queda más claro más o menos. Queda más claro mentalmente que gráficamente. Pero bueno, Si no te parece más sencillo con la escritura, no, me parece más sencillo así. Pensado. Ah, No, pensándolo. pensándolo. O sea, no decir, en lugar de eso, decir McCracken y ya está. muy bien. Ejemplo cuál. Y ahora ese es el repaso de números. Yo creo que estamos repasando efectivamente. Vamos a repasar nuestro vocabulario, a ver qué tal. Y bueno, los números estaban en un día, más que aquí avancé acá. De la Huaytecuilhui, de la Huaytera de los grandes señores. Del Maclacli y Guancé, acá Chivillabero, hoy es un día 11 acá, del año 11 acá. ¿Qué ventana es? Ventana de los grandes señores. Huaytecuilhui, Pero hay otro que es crema, ¿ese ya pasó? Fue la anterior. la anterior exactamente. Sí. Entonces ahora ya es el... Crema. ¿Qué número de día es acá? Pleca Pogoli acá. No, Ah, no es. ¿No es 14? ajo, 17. ajo, 18. ajo. Ese es el 13, sí, es el 13. ¿Qué muerta? Me faltó. McCracken y Evangeli. Crema, Aquí están los cargadores, ¿no? crema, quemacatsi, muy bien. Entonces la veintena anterior terminó hace 13 días. Aquí igual. Por eso siempre sigue el mismo orden, quemacatsi, porque nos indica que cada veintena tiene el mismo número de días en el mismo orden consecutivo. Por lo tanto, ahora esta es la octava veintena de Shiwi. Es la octava veintena, pero aún no acaba. Quemacatsi. ¿En qué día del año vamos?
que vacancia. Sí, cada veintena pues equivale a un Sempoguali a un conjunto de 20 días. El año para nosotros en esta cuenta comenzó el día 12 de agosto del 2023 a mediodía. Que vacancia. ¿Cómo nosotros podríamos saber cuántos días han transcurrido desde ese día hasta ahora? 120. Que vacancia. Esta es la Chicoacepa, la Chicoyepa. No, 8 y 8, 16. que Chicoyepa. Que vacancia. Pero todavía no acaba esta última. Es el día número 13. ¿Cuántos días faltan para que acabe la 20? Entonces serían 7 por 2. Son 140 días más 13, 153 días. Que vacancia. Sí, porque sí. Sí, vamos en el día Que 153. sería Macuipowali igual. Macuipowali igual Opowali igual Maclacli igual Yegi. Que vacancia. Una cuenta de 100 más 50 más 3. Son 153. Sí, porque son 7 que ya pasaron. Que más. 7 por 2, 14 y 13 días, ¿Qué? 153 según las cuentas. Que vacancia. Entonces sería una cuenta de 100 que sería Macuipowali, igual Ompowali, igual Maclacli, igual Yegi. Muy pasa lo mismo, ahí diríamos Chicome Powali. Bueno, si las quieres agregar. Que vacancia. Chicome Powali, porque ese es Nacuil Powali y Guanome Powali. Sí, claro, tú sumaste las dos y ya te dio Chicuace. Chicuace. Chicuace Powali. Para que te dé 140 directo. Que vacancia. Pero no es incorrecto lo que intento. A ver, dijiste que llevamos 140 días ya transcurridos. Si son 7, si son 20 de la veintena, ya fueron 7. Bueno, vamos en la 8, pero ya se fueron 7. Son 140. Más llevamos 13 días. 140 más 3 son 153. ¿no? Que va. Estos son los días que han transcurrido en el año. Son 4 nos faltan. Pues restan de 365. Ahí tengo la duda. ¿Cómo diferencio? Porque se supone que hay muchas cuentas. Que va. ¿Cómo diferencio si estoy tomando la cuenta de 365 o la de 260? ¿Cómo sé? Pues según yo, si hacemos la cuenta de las veintenas y son 18 veintenas, no te puedes salir de la cuenta. Que va. Y además lo que nos indica el Matlaquilliwi o las trecenas son los numerales. Los numerales son una cuenta y los tonales son otra cuenta. Por eso tenemos 13 combinaciones diferentes. Es decir, vamos a pasar a lo largo del año por un día Seaca, luego por un día Omeaca, Yeyiaca, Nahuiaca, Macuilaca, Chicuaceaca, Chicomeaca, Chicoyeaca, Chinahuiaca, Maclacliaca, Maclacliguanceaca, Es la trecena. que Macatzen, y luego vamos a volver a pasar por Maclacliguanceaca. Y luego, aunque no me lo creas, ahí entra otra cuenta que, bueno, algunos se llaman el novenario y otros le llamamos los señores de la noche, que van de 9 en 9. Entonces ahí se termina esa cuenta, por decirlo así. Esa porque son trecena. esa trecena. Que Y Macatzen, luego, ¿qué comenzaría? Otra trecena Otra trecena dentro de la veintena. que Macatzen, aquí se hace. dentro de la misma veintena. Pero se van permutando, Por porque, eso van haciendo así, como un relojito. porque por ejemplo la trecena acá, recuerden toda trecena comienza en un día C. Sí. Siempre sea acá. Un día Ome acá ya no va a pertenecer a la trecena acá, porque es el numeral 2, pero toda trecena comienza en el numeral 1. ¿Cuál es el día que le antecede a un día Ome acá? Los 13. No sé. Un C. ¿Qué? ¿Alguna vez la pregunta? ¿Qué va? Dentro de las combinaciones, tenemos que siempre toda trecena comienza en C. Por eso. Se haga. Me diste el que antecede.
Muy bien, Para mí uno antes es el 13. muy bien. Pero vamos hacia arriba. Tenemos un día Ome Acar. Ah, ya, entonces sería C. Sí. Ah, ya. ¿Y qué día le antecede a un día Acar? C acá. Un día se Acar no antecede a un día Ome Acar. No, porque entonces no sería. Ah, no. Eso le sucede, ¿no? Es ¿Qué lo que más? le sigue. Ese es el Zatepan siguiente. Ah, entonces sería. Esto Un anterior más sería Maninari, ¿no? ¿Qué más? ¿Con qué numeral? C. Quema se Malinali. Por lo tanto, el día Omeaca pertenece a la trecena Malinali. Se Malinali. No pertenece a la trecena Seaca. Ah, ya te entendí. Quema. Quema. Yo no entendí. Cuando pasamos a un día Omeaca, Ajá, sí. un día Omeaca no pertenece a la trecena Aca. Un comercial. Todas las escenas empiezan en Ome. En En C. C, todas. Sí, sí. Si ya te dijo Ome acá, ¿cuál es la tercera? O el día anterior. Ashtotipa. Es lo que no te digo. Ya no sería un día C, porque es el que le antecede al Ome. ¿Y cuál es el tonali que le antecede a Aca? Es marinaria. Qué Ah, ya. Que sería un día Ome acá de una trecena semanal. Semalinali, exacto. Y lo mismo pasaría si nos vamos al 3 acá. Si fuera un día Tendríamos que regresarnos 2 días, que sería Marinari, antes de Marinari creo que sería Osomaki. Quema, Osomaki, sí, sea Osomaki. sería exactamente. El día 3 acá, el Que día corresponde a una trecena. trecena C, Es decir, Osomaki. que me tengo que recorrer hasta llegar al 1 para identificar. De hecho, así se hacen los tonales Quema. para sacar la trecena. Por ejemplo, yo nací en un día 3 Cari, entonces mi trecena es Zipaki. Quemacatsi. Así es. Por ejemplo, el día Nahuiaca, ¿Cómo? ¿a cuál trecena pertenece? ¿Cuál? Del día Nahuiaca. Nahui, pues habría que regresarse. ¿Estábamos en qué? ¿En qué estábamos ahí? 4 sería Squinky. A la trecena Seis Quinti. 6 Quinti, exactamente. 6 Quinty. El día Macuilaca, Sería uno anterior, sería Seat. pertenece a la trecena A. El día anterior, Se o el día Toshiki. Chicuase, Se Toshiki. Quemacatsi. Y el día Chicomeaca, Se Amasa. que va el día Chicoyaca, Masa. ¿Quisli? Se Kiski. Sí, y el día Chignahuiaca, Se Kwak. Quemacatsi. Se Cuespali. Y el día Maclacli, Quemacatsi. Y el día Maclacli va a ser Se Cali. Cali. Quema, Se Jeca. Ribeca. Y se Zipaki. Tezipacli y Yahuiaca. Tienen que pasar todas las combinaciones para que se repitan todas estas fechas. Ese es el otro calendario, el de 260 que otros con muchos confunden. Ajá, eso es lo que Pero me ese refería. es el de las trecenas. Quema es este. Pero las veintenas no puede haber error porque son 20. 20 por 18 más los más el La ajuste. una veintena es esta, la del medio. Ajá, La de esa es la veintena. veintena. Sí. la Y veintena. este de acá entonces es mi Es la trecena. trecena. Ajá, es la trecena y también indica el número de día O calendario de lunar. la veintena. No, Para más fácil, ¿no? Oh, sí. es que la menstruación de la mujer se mide en trecenas, en lunas, y coincide con el calendario lunar. Entonces, si tú me preguntas así a grosso modo, son como. Sí, esto nos indica la veintena porque cada una de estas De ahí que se conjunto de asocia días con lo de 20. femenino. De ahí que, por ejemplo, no sé si está Mayagüel, que está sentada sobre una tortuga. La tortuga tiene 13 secciones y está abierto el órgano sexual como una flor o es una flor, porque está representando esas 13 emanaciones que ocurren durante el año. Los 13 femenino, luna, sí, sí. Ahí está, esa es la relación. Yo sé unas nuevas hay en un año, nuevas. Y
13 tiene el caparazón de la concha, y con 13 se calculan los ciclos sinódicos de todos los planetas, matemáticamente. Bueno, a esa conclusión llegaron los sabios. Según Pero sí, es que Franklin. esa era mi duda, ¿de dónde sacabas ese algo? ¿Cuál? Bueno, ¿El gobierno? la primera. ¿Numerales? Ah, esa es la tercera, supongo. Es el numeral de los tercenarios o de los apellidos. Y este es un treinquero. Esa es justamente la combinación de ambos. Ajá, ahí se engrana. Se engrana. Ah, sí. No, pero todavía no tiene el más fino, que son los 9 señores de la noche y los 13 señores del día, que también quedan ahí clavados. Solo que los 13 señores del día están dentro de la decena, como compañeros del día. Y los 13 señores de la noche, digo, los 9 señores de la noche ya es otra cosa, que le llaman novenarios. Está muy interesante, porque sí es como un relojito que se va mucho. Y por eso muchos se equivocan, porque no toman en cuenta, bueno, más los tamales, no toman en cuenta el bisiesta, no toman en cuenta de que, por ejemplo, los horarios de verano que fueron usados en el 96 y los acaban de quitar este año. Pero si tú naciste en un horario de verano no te corresponde la fecha. Y si, por ejemplo, tú naciste en Europa, en España hay 6 horas de diferencia. Si tú naciste en Estados Unidos, hay 1 hora de diferencia. Entonces, esos son ajustes que tienes que hacer. Si no, el tonal sale equivocado. Pero ahí se viene, bueno. Sí, La suéltalo. Ay, Sí, es que ahí se viene lo complejo, ¿no? Porque Es que para mí sí es importante que lo digas. Nosotros ahorita tenemos una cuenta del tiempo, por eso Sí. lo marcamos por hora, ¿no? Por horas, minutos y segundos. Pero mi duda es cómo lo manejaban ellos. También, Porque por no horas. más que la, sí, no más que la hora. Bueno, yo lo conozco como IMATEC, INAUTEC. La diferencia es que la hora duraba 70 minutos y los cuartos duraban 18, pero se ajusta perfectamente a tiempo de nosotros, solamente que lo están contando de otra manera. Es como si tú cuentas vigesimalmente. Ahorita lo acabamos de ver, tú puedes decir 1000 y puedes decir 1000, solo es la forma como lo estás diciendo. Bueno, yo lo digo por lo siguiente, porque por ejemplo, mi duda siempre ha sido, cada uno de nosotros nacemos en distinto tipo. Yo, por ejemplo, nací al atardecer. Ajá. Mi hijo nació al anochecer. Y él, por ejemplo, yo lo veo por sus características de él, es muy difícil que se ponga a estudiar en la mañana. Él es como muy nocturno. Eso se llama ciclo circadiano. Todos nosotros nos Entonces, a lo que yo veo lo siguiente, si nos cambiaron nos enfocaron a todos hacia una misma ruta de decir que tienes que dormir a tal hora y despertar a tal hora. Mi pensamiento es, si cada individuo nació en determinado tiempo, yo lo veo que es por algo también. O sea, claro, es por algo. Es que hay alondras y hay Ajá. búhos. Hay los que operan Hay de leones y hay mañanas, venaditos. operan de mañana y operan de noche. Entonces, Por los ciclos ¿cómo circadianos. el que le cambies su ciclo, como tú dices, a una persona, yo siento que también lo enfermas Sí, claro. con el tiempo. Nos ocurre mucho con los bebés. Tú los engordas a fuerzas porque si el bebé no tiene hambre, no quiere comer. Tú No, no le de dices, hecho, nosotros mismos. tú le dices al niño, come, y esas son las 2, pero el niño le da hambre porque no tiene hambre. Pero si el niño le da hambre a las 5, pues vaya y empieza él solito a buscar. Que te tienes que autoconocer. O sea, yo opero más con Somos- energía en la mañana, pero somos nosotros sentarme los que soy nos- mejor en la tarde. Somos, de hecho, nosotros los que los condicionamos. Es un condicionamiento, pero eso ya es un problema de Pero sí, pues, educación. sí. Exactamente, por ejemplo algún ejemplo que se me viene con lo que mencionas es que a todos nos metan en las mismas materias, en los mismos horarios, por ejemplo en las escuelas, ¿no? Que nos digan que solo hay turno matutino y turno vespertino, cuando tú podrías tener turno nocturno, ¿no? Turno de madrugada y funcionar mejor en ese horario, ¿no? Y fíjate cómo así es inteligente y es un poco estúpido. El ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, si fuéramos a un zoológico, tuviéramos que ir a la escuela como zoológico, y yo soy un elefante y él es un águila y nos llevan a clases de vuelo, imagínate cómo me va a ir a las clases de vuelo. Yo soy un elefante y pasar como un pez en un agua. Imagínate que nos llevan a remolcar piedras, a la materia de remolcar, y él es un ave. Yo sí con mis colmillos, pues empujo fácil, pero él no puede, entonces vamos a. Fíjate que es un conflicto de la educación que muchos no han entendido.
pues algunos somos búhos, otros rinocerontes, otros conejitos, ¿no? Que, Y yo, por ejemplo, yo después Las esto lo nuevas entendí técnicas con son el... Montessori sí lo entiendo. de hecho, Montessori te da una libertad casi total al niño. Sí. Otra cosa que me gustó mucho del sistema Montessori es que Perdón, Lilian. entre ellos hacen sus alimentos. Los niños hacen el agua de limón y la comparten. Si un niño dice no quiero agua, me voy a la mix, Sí. y nadie le dice nada. Sí, pues ya más así como le das bien en la lección. Sí. Fíjate que no. Bueno, fíjate, yo lo he platicado mucho así con el muchacho, ¿no? Le digo, a mí no me interesa que memorices cosas, me interesa que sepas clavar, que sepas moverte, cabrón, que sepas poner las Resuelvas, cosas, que resuelvas resuelvas. cosas para ti y para los demás. Sí, sí, sí. ¿A mí de qué me sirve? Pues yo, si quiero saber algo, lo veo en la Wikipedia, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, si yo quiero saber, o si quiero saber una ecuación, pues la meto en la calculadora y ya le tomo foto y me la hace la calculadora. ¿Para qué quieres eso? Pero qué tal que tú sabes cómo optimizar las botellas y guardar las frutas, no sé, algo que sirva, Sí, sí, sí. algo que sirva, ¿no? Y no tiene nada que ver con que pensemos abstractos, seamos soñadores, es lo que creo que hace falta. El problema es que, por ejemplo, un niño, ¿no? Que yo lo veo así con el maestro, ¿no? Que tiene más habilidades creativas, le gusta escribir, se la pasa hablando, a algunos esto nos fastidia. Nosotros nos queremos entrar en acción y hacer cosas. ¿Ves? Entonces, ¿cómo no existe una educación de ese tipo? O que pueda distinguir esas cosas. O ya está muy grande, ¿no? Hay una novela por ahí de Milán Kundera que se llama La insoportable levedad, en donde dice que la pareja y la profesión marcan tu vida. Y si te equivocas. No, pero fíjate, pero ya se fulminante de tu vida. Sí, sí, sí. En algo que Sí, no- pero lo mejor es que si te dio la mitad y no todas. Pero es interesante, ¿no? Es interesante porque la mayoría de los que, digamos 23, 24, que ya concluyen la licenciatura o el promedio, de repente te des cuenta que tú no eras eso. Sí, 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 sí. O sea, es Por eso interesante. me refiero en ese sentido al tiempo-espacio, ¿no? De cómo se medía el tiempo, si la mayoría de ellos lo manejaban. Porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuela que tenía un parque grande y ahí ya nada más salía, yo no sé qué era lo que veía, pero ni siquiera veía arriba, ¿no? O sea, asomaba abajo y me La decía, marca del sol. son las 4. Sí. No, más o menos las 4. Y yo veía, pues yo traía mi reloj, mi abuela no traía. Y veía, y sí eran, no exactamente, pero sí era, eran 5 para las 4, No, 10 La para marca las de la 4. pared ¿no? contra. Pues yo fíjate que no me lo vas a creer, pero cuando cambiaban el horario de verano, yo ya sabía que eran las 3 porque tenía. Ah, también, exactamente. Yo sabía que eran, dije, ya tengo hambre. Sí, 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 sí. Entonces sí, Son como marcadores biológicos, por decirlo así, ¿no? Marcadores que vas... y el ciclo circadiano tiene mucho que ver, otra vez con el término binario, los ciclos circadianos tienen que ver con la hora y la noche que naciste. Y curiosamente, esos ciclos se mueven. Hay personas que funcionan perfecto en la noche, hay personas que ya a las 4 de la mañana no han parado, se alarmaron, Sí. pero háblales a las 6 de la tarde. Ya se les acabó la cuerda. Así es, sí. Hay que funcionar en la madrugada. Ya tienes que saber qué hacer. Trabajando. Fíjate que hace poquito vi un estudio de una señora de Chicago, creo que ya se los había comentado, de una policía que agarró y juntó los expedientes y se dio cuenta que los crímenes ocurrían durante las lunas nuevas, crímenes graves, como si la luna o esa fuerza influyeran en ciertas personas para salir a hacer maldades. Fíjate, qué interesante. O sea, no luna llena, o sea, no luna llena como No, lunas nuevas, luna o la nueva. luna que no da la luz, pues, como que altera a algunas personas y las induce a cometer crímenes. Y hay más choques, y hay más ruidos, y hay más cosas en esa noche. O entre el día 1 y 2, antes y después de esa noche. Y la señora, pues ni era astróloga nunca, o nomás tuvo la curiosidad de hacer esa relación. Porque no las incidencias. Pero se llevó a la danza otra vez, porque en muchas culturas se hablaba de los lunáticos, personas así, En la pues, medieval. Sí. de los licántropos, gente que se transformaba en lobo, etc. ¿no?
que bueno, pueden parecer tonterías, pero que, pues, ¿de dónde viene esa idea? Y entonces, yo llegué a la conclusión de que los planetas son como fuertes imanes que de alguna manera sí mueven cierto tipo de, pues vamos a llamarle de vibra, de influencia, de situación. Y sumado a tu ciclo circadiano, y sumado que tú eres 80% agua, y sumado que tu cuerpo es electromagnético, pues ya tenemos ahí un cóctel de muchas cosas. Es interesante, ¿no? Y yo sí creo que los abuelos estaban bien conscientes de esto. Sí, tan conscientes que pues, lo representaban de diferentes formas, ¿no? Como por ejemplo nuestra lámina, que marca, que luego el Tezcatlipoca Amoxtli, el Amoxtli Tezcatlipoca o el Posteca Amoxtli, también se le conoce así. Y sí, aquí efectivamente son las recetas. Esa es la forma en la que lo representan, que son 20 conjuntos de 13. Era la mascarita que pusiste en un baile. Ah, que no veas en esta misma. La del perico. Que bueno, así es. Entonces, pues, esa es otra representación, por ejemplo, así como lo mencionan, este es conjunto de 13, que son 13 por 20, ¿cuánto nos da en total? 13 por 20. Son Que es el ciclo de gestación. marcar S más 13, o más una trecena, que es Que tenemos el calendario. 12.33. Que es más o menos una estimación del periodo de gestación de los seres humanos. Por lo tanto, si nuestro periodo de gestación corresponde a 260, por ejemplo, respecto a otros mamíferos como el conejo, el periodo de gestación del conejo es de 260 días. ¿De cuánto es aproximadamente? Es menos. Es que es pequeño, ¿no? Pero más Un gato pequeño. un miskili son 45. Un ratoncito será Una inscripción 45 días, por ejemplo, ahí tenemos otro. Podemos aplicar un miskili. Un listón. ¿Qué va? El del conejo, el del torso, me parece que es una luna. Que marcar, sí. Ha sido. ¿Cuántos actos? Que va- Ahora entiendo todo. que marcar, sí. Hay un dicho para Por eso está en miskili. Que bueno, por eso también se asocia con una mezcla, una luna. Y con la abundancia. También, o un ciclo, que marcar 2 veces 14. También entonces, un animal más grande como una ballena, ¿cuánto será su periodo de gestación? Ay, Dios mío. Es que Con un año. sí, más o menos. Más o menos, vamos a Porque darle un elefante 360 son días. como 13 meses, algo así. Pero Exactamente, son como 12 o 13 meses, que es más tiempo. El elefante. no sé si serían unos 200. Ah, sí, bueno, sí. Por lo tanto, pues nuestro ciclo de gestación es diferente. Asimismo, si nuestro ciclo de gestación es diferente entre nosotros y es diferente al ciclo que da la Tierra alrededor del Sol, que es el equivalente a 18 por 20. ¿Cuánto es 18 por 20? 360. Que no. ¿Por qué no me salió el otro de 16? ¿Cuánto dijiste por 20? 13 por 20. Ah, es que puse 16. 18 por 20, 360, que es el ciclo del conjunto de 18 víntenas con cada una 20 días. Exactamente. Ah, pues estaba muy fácil. Este es entonces el periodo, vamos a decirlo así, de gestación de la Tierra, que es el tiempo que tarda dar un ciclo completo, desde que nace en primavera hasta que muere en invierno. Por eso se le tiene, cumple un año. Cuando la Tierra da una vuelta, cumple un año. Por eso a nosotros se nos dice que tenemos un cumpleaños, porque dimos una vuelta a la Tierra. No obstante, esta vuelta a la Tierra no corresponde con el ciclo de gestación de los seres humanos. En ese sentido, nuestro cumpleaños teniese que ocurrir cada 260 días
después de que nacimos. Dentro de la cuenta ritual. Exactamente. Sí, pero es que, bueno, es lo que te quería comentar. El 360 tiene que ver con la posición del sol en el momento en que nacemos respecto al sol, no respecto a la luna. Pero también la luna juega un papel importante. Ese sería como nuestro año solar, Ajá, Exactamente. Yo, por ejemplo, nací el 11 de septiembre, en el calendario todo, soy un Virgo, pero por la luna la tengo en Sagitario. Entonces, soy un Virgo con la luna en Sagitario. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, una persona que tenga o que diga actualmente que tiene Omepowali igual, Omepowali Shiwi, vamos a hacerlo con Omepowali Shiwi. Cada uno de estos Shiwi equivale a 365 días. Que es el año gregoriano. ¿Cuántos días ha vivido una persona que tiene Omepowali Shiwi, que tiene dos cuentas o 40 años? 16, 12, 16. Pues sí, bien, ¿no? Qué bacán, sí. Si una persona, nosotros por ejemplo nuestra edad, podemos hacerlo con nuestra edad, ¿cómo podríamos obtener o calcular nuestra edad lunar? Pues primero multiplicaríamos los 365 por la edad que Qué tenemos bacán, y sí. luego la dividiríamos entre la edad lunar y la resultado es la cantidad de años lunar que tenemos. Qué bacán, sí. ¿Cuántos años tendrían entonces cada uno de ustedes? ¿Qué Shiwi Tikvía? Yo tendría 78.5. Qué bacán, sí. ¿Yo? 56. Mucho que mejor de 20, pero no lo sé. Y es que viene sin, ¿no? Actitud ahí. Ya voy a cumplir 57. 78.5. Por el número de años de Nicolás que tenemos. Me siento muy cansado. Entre un Tonalpowali, que un Tonalpowali es justamente esta representación de una vuelta completa a todas las combinaciones posibles. Exactamente. De hecho, un dato muy interesante. ¿Cuándo crees que se vuelve uno y uno? ¿Cuándo es que se vuelve un Uno y uno. Cada 260. Cada 50 días. Ah, la mano. O sea, vuelve a ser uno, Tlacahualco, Trazando todo. todo se vuelve uno. O sea, la trecena, la veintena, el día y la novena. Y es que arranca. Por eso no es casual. decir que Por eso se reparte la luz. con el 260 Y con el 9. Son las tres cuentas, se vuelven uno y arranca en uno. Y vuelve otra vez. Y vuelve a tomar. Otra vez comienza. Por eso a los 52 años vuelves a tener un nuevo ciclo de vida. Y también se supone que cada energía de tu vida fluye 4 años. Es decir, si yo he visto todas las combinaciones posibles de los días Los días duran 4 años. y de los años también. Entonces, cada 4 años estás moviendo tu energía de acuerdo a la persona que naciste hasta multiplicar los 13 por 4 para 52 años. Por eso es que se dicen abuelos y tienen 20, 25, 30. No son abuelos, porque no han vivido lo que dirían los mayas, la primera maestría del conocimiento, solo antes de los 52 años. Y quizás no llegues a la segunda maestría, por eso es importante prepararte, aunque suene feo, para el mundo, a partir de los 52. Ya habías cruzado la línea. Bueno, era la línea. Y está bien marcado en los amos que da. Bueno, así como lo explicaron, si quieren luego se les muestro cómo lo explicaron. Se hizo muy bonito. Porque de 1 a 13, la primera trecena es jaguar, digo, sí, jaguar, o celos.
o hacer otro, pues. Esto representa la juventud, el despertar de la sexualidad, la alegría, la fuerza, la intensidad. Si tú cuentas otros 13, te da una segunda que es el agua, que es la juventud, la prudencia. Ya vas cambiando y así, te va dando la juventud. Curiosamente, después de que cruzas saca, viene el X y ya te está diciendo. Está bien interesante. Puedes poniendo las O cosas. cierras un ciclo, ¿no? Sí, que ya se cerró un ciclo. Que ya. Y quizás por eso acá también representa autoridad, ¿no? Porque llegaste a los 50 o la centralidad. No sé, está interesante la teoría. También eso por aquí antiguamente llegaban ancianos de más de 104 años. Es más fácil llegar así a los 104 años. Aquí en Iztapalapa también mucha gente así, ¿verdad? No sé si todavía quieren esos abuelos. Yo conozco a una señora que tiene 103 y está bien. Sí, pues bueno, yo la conocí como Doña Chonita igual, ya creo que ya había cruzado los 104. Y era bajita ella, pero estaba bien fuerte. Yo les cuento que tía María, bueno, le decíamos tía María, pero era ya, no sé si era mi tía Brenda, así le decían. Se ponía en cuclillas a hacer las tortas así. En cuclillas. Yo hago eso 15 minutos y me dan calor. ¿Ya quedó más claro? Sí, Muy bien, pues sí, qué bueno que ya entendieron la relación matemática, qué bueno que ya se aprendieron los días, la importancia de aprender los días. Pero también lo que me hiciste hacer los números. Yo creo que me fascina, eso me Sí, fascina, está pero muy interesante. me fascina porque fíjate que yo ahí he encontrado muchas respuestas que es que fíjate que yo he sufrido mucho del engaño. Hay mucha gente que No te preocupes. que dice, no, es que mucha gente se la pasa engañando nada más o inventando teorías muy bonitas sin ningún sustento. O sea, se oye muy bonito, pero no tiene sustento. Muy bien. Igual y psicopolos, ¿verdad? Sí, estoy encantado. Este me pasó como el día de la espiral, ¿no? Como la espiral te da muchas respuestas a recomendar las energías. Muchas respuestas. Entonces ya cuando llegan los charlatanes, ya les puedes decir, a ver, explicamos lo que digo. Que marcarás. Sí. Vamos, chance y sí, pero pues, ¿quién sabe? Fíjate que es como ahorita que te digo, ¿no? De voluntad y la soledad. Te lo puedo decir con convicción, porque ya lo vi. Me di cuenta que así es. O sea, por eso no puedo creer que haya otras fuentes. Y otra cosa es que muchos eventos históricos se entrecruzan con las fechas, ¿no? Entonces eso no puede haber error ahí cuando eventos históricos se van entrecruzando con fechas. Por el inicio de año de las diferentes cuentas, ¿no? Porque hay cuentas que inician el 1 de marzo, otras el 11, el 12, también el 15, el 21 de marzo. También en febrero, ¿no? Exactamente. Pero lo interesante ahí es que todas ellas, aunque tuvieran un inicio en el gregoriano diferente, todas comenzaron en el día Mactlactli, Guanyeyis y Pacri. Por eso todas llevan la misma cuenta, es como si se siguieran unas a la otra. No inician en días diferentes, inician en el mismo día de nuestro Tonalpohualli, pero en un día diferente del calendario gregoriano. Y otra cosa, teoría que tengo de que tal vez fueron hechas en otro espacio geográfico. Eso es a lo que iba. Y la cuestión que la coordenada geográfica también te cambia, te puede cambiar cosas. Claro, después también la variación en cuanto al día, ¿no? Sí, de hecho creo que el calendario maya empieza en otra fecha. En junio me parece. Julio, el 25 de Y también junio. empieza en Zipaqué. Bueno, ellos le llaman Inish, pero es el Zipaqué. Bueno, le llaman el dragón, no sé por qué, pero es un Zipaqué. Que marcar, sí. Pero lo interesante de las cuentas del tiempo. Otra cosa que también me queda claro es que la matemática es un convencionalismo. O sea, en el sentido de que si mides en pulgadas, en centímetros, no sé, los sistemas que existen, pues llegas a la misma conclusión. Es decir, pues mide lo mismo. Si lo mido en pies o que si lo mido en centímetros. O sea, llego a la misma medida. ¿No? Sí.
Sen que cual No, lo mismo daría medir en corazones, en manos, en manos, en narices, en codos en también. codos, cinco codos, en estadios, ¿no? Como dirían los romanos. Ya, 10 estadios. Sí, creo que es un estadio. Tocae. Tiquisnamiki, tlenki, tosneki, tocae. Sustantivo. Tema, sustantivo. Siembra, nombre, entidad, tema. Muy bien. Y tenemos el Yelawili. Tlenki, tosneki, Yelawili, Kashimanta. Tema, Kachi. Seca, Shineshikto se toca, dígale cada uno un sustantivo. ¿Sustantivo? Quema. Y van a hacer el actor. Tochi, quema, Watsi. La primera que llega a la mente. Quema. Doshli. Masa. No, ¿Qué más? Sí, lo primero que te llega a la mente. Krakowski. ¿Me pudiste? ¿Cuál baja? Walisky como noche. Kemakatsi. Sochi, Toshli, Tlacualistli, Yowalmistli. Faltó, díganlo con la terminación LI. Tamari. Quema. Chile. Poli. Tamal, quema, muy bien. Y habíamos dicho que tienen pues estas terminaciones. Voy a dinero, su imaginación. Se las están tronando. Aspira. Quema, muy bien. Ahora vamos con los de Yelawili. Verbo, acción. Díganme cada uno un verbo de los que hayamos visto. Quema, el primero que les venga a la mente. Blenki, tosneki, neknemi. Quema. Pica. Cuica. Yao, quema. Es como que lleva. No, ya va de venir. O de ir. Ir. Choca. Choca, quema. Chocas. Kemakatsi, llora, muy bien. Tequio. Tenemos, por ejemplo, Teki, viene de Teki. Teki, trabajo. Shiwa. Trabajas Tekiti, pero Teki es cortar, Tekiti, trabajar. Shiwa. Chiwa, hacer. Chiwa. Muy bien. Teki puede terminar en tele también. Pero entonces- Entenderse a trabajar, ¿no? Si este terminara con TL, entonces ¿qué sería? Tokai. Un toca. Ujú. Que bueno, ya no sería trabajar, sería como trabajo. Tequio. Tekiti, trabajo. Tekio es la idea del trabajo colectivo Ujú. común. Muy bien. Queremos hacer un modelo de conjugación que fue el que hemos visto hasta ahora, que ha sido el tiempo presente. También ya vimos el pasado y el futuro. Kemakatsi. Hoy con Z. Kemakatsi. ¿Qué es nuestro A? Yo canto y cuando se me responde. No, se llama, sino cuicas. Tú cantas. El cuica, Es correcto decir tecual implica. quema también, sí. Como tú estás cantando. Tecual implica. Ajá, puedes decir newa implica. Yo estoy cantando. Quema. Tecual implica, tú estás cantando. O tú cantas. ¿Qué nuestro A? Ella canta. Implica. Quema. Nosotros cantamos. Implica. Un tantito más para acá.
Quema, muy bien. Esto es ashkantika. Vean, entonces se les agrega lo que esto se le conoce como el prefijo sujeto. Así se le puede llamar. Ni, ti, an, quemakatsi. Primera, segunda y tercera persona singular. Primera y segunda, tercera persona singular. Yo he oído como pronombre absoluto. Vamos para allá. Pronombre absoluto también. Sí. Bueno, así lo he escuchado. Pero no sé si. Muy bien, tenemos entonces que los prefijos en náhuatl son diferentes de lo que se le puede llamar los pronombres, como yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Tienen una función totalmente diferente, porque hay prefijos que nos van a indicar si la acción la hace una persona, es decir, es intransitiva. Esto se le conoce como intransitivo, o apanoati, que no requiere de algún elemento para realizar la acción. Por ejemplo, yo canto, quemakatsi, muy bien. Hay otras acciones que requieren de hacer o atravesar a un sujeto o a una entidad para poder ser realizado. Por ejemplo, en el verbo chihuahua, este es uno de esos verbos que se les conoce como transitivos, panoati. ¿Por qué? Ni, yo hago, yo realizo. Nosotros podemos hacer esta acción ni chihuahua. Yo hago. Pero en náhuatl tú tienes que especificar qué es aquello que estás haciendo. Tú no puedes decir yo hago, nada más. Tienes que especificar qué estás haciendo. Por ejemplo, ni chihuahua amoshli, ni chihuahua tlacuali, ni chihuahua temachticali, ni chihuahua nocha. No se puede estar haciendo cualquier cosa. Esto es válido. Pero en lengua náhuatl existe otra manera de hacerlo, y que es más propio y que nos va a ayudar a identificar muchas situaciones, que se llaman prefijos sujeto, objeto. Estos son prefijos sujeto, estos se les va a llamar prefijos objeto. Es decir, tú tienes que señalar a quién o qué haces. Por ejemplo, ni mix exactamente. Yo, a ti, chihuahua. ¿Trabajo? ¿De trabajo? Yo podría ser algo así, como yo a ti trabajo, yo te trabajo. Yo te hago, también podría ser. Ni chihuahua la cual, y yo a ti te hago la comida. Ni mix, por ejemplo, ni mix tlazoctla, ahí lo hemos visto en yo te amo. Ni Tú mix. siempre metes mix y ya. Y según la persona, la vas Sí, cambiando. Vamos, pero esto es cuando dices a esa segunda persona, ni mix, yo a ti, yo te quema. Ajá, sí. Luego sería ti mix chihuahua. Ahí ocurre algo diferente, muy bien. Sí sigue el prefijo sujeto, ti. Pero sea Tinesh, ¿no? Depende de lo que quieras decir. Tenemos, por ejemplo, la siguiente que es nech. Tú a mí haces. Quema. Tinech, chihuahua. Tú a mí me haces. En lengua náhuatl nosotros no podremos decir ni nech, yo a mí hago. Eso no existe. Hay otra forma de decir una acción que cae sobre ti, que es el pronombre reflexivo. Nino, yo me, nino toca, como lo hemos visto como el nino toca. Como un posesivo de niños. O pronombre reflexivo, así también se le conoce. Aquí, en esta forma, la acción que tú hagas va a recaer sobre aquello que estés o a quien estés señalando. Ni mits, yo a ti, tinech, tú a mí, tinech chihuahua, la cual, tú a mí haces la comida. Siguiendo el ejemplo, si pudiéramos preguntar, ¿Tinesh te azotla? Quema katsin, tú me amas. Quema. Tinech tlazotla, tú me amas. Kishtimik tlazotla, tú acaso a mí me amas. Podríamos decir,
Nimis Tlaxautla, igual, Timix, Quema. Entonces, no puedo escribir Ninech y Timix. Eso no se puede hacer. Ah, Timix en ese caso Nimis. sería como tú, a ti, exactamente, tampoco. No se puede. Tú a No ti, se puede. O tampoco. sea, lo que tengo que hacer es el Ninix que recaiga en algo lo que estoy haciendo o en algo. Quema. Eso es el que sea transitivo, para que tiene que transitar o atravesar a través de algo o alguien para que se realice la acción. Nimis. El que sigue, Timech. o sea, aquí no especificamos en tercera persona, no hay prefijo sujeto. Es ki o el sonido de consonante k. Cuica. O chico, por ejemplo, ahí tendremos que decir ni, ki, chihuahua. Ki lo podemos interpretar como a él, yo, a él, Yo a le hago. ella. Ajá. Yo les hago. A él o a ella. Yo le. Ah, a una sola, un singular, sí. Tercera Ajá. persona, sí. Sí, ya entendí. Ti, ni, sí. O Ni. yo lo hago ni, ki, chihuahua, por ejemplo. Podría decir Niki Tlaxautla. Yo a ti amo. Ah, yo quise Yo a decir ella, yo a ella o a ellos. Quema. A ella, una ella. Quema. Quema ni, ni Tlazotla o ni Que vive en una casa Tlazotla. más chiquita. Ninix, chihuahua. Ninix, chihuahua. Ajá. Puedes decir, por ejemplo, ti, kichigua, tú le haces. Y Kichiwa solo, entonces, ¿cómo se entiende? ¿Como Él le hace? le hace o lo hace Ajá. o le hace. Entonces, si digo Tikipuika, Tú le cantas. Tikipuika, tú le cantas. Quema. O tic, con el sonido nada más de hacer tic, tic, Wika, cuica, quema, tic, cuica. ah, tic, le agregas una C. Con un sonido tic, cuica, Wika, tic, cuica, tic. Ah, ya, quitas la C quema, para declinar. quema. Tiras el esponja y nada más lo dejas en el sonido Quick, tic, cuica, Wika. quema. Tú le cantas a él o a ella. A ella, muy bien. Oh, Wika, muy bien. Está muy claro, como Sí. A ver si A ver, mañana que me venga, acuerdo. que venga. Quema. Uy, hoy ha estado la clase muy densa, ¿no? Pues hemos visto muchas cosas. Sí. Ah, pues sí, hemos abarcado varias. Sí, pues hoy avanzamos en los números. No por las necesidades de la compañía. Ti, Quiero llegar a 50. tech. Nosotros, A nosotros, para nosotros. Chihuahua. Esto es para ejemplificar, pero también puede ser ni, tech. Ah, bueno, este tampoco. Yo a nosotros. A ver, entonces digo, Nimisclasha, Yo a ti, veo, observo. te veo. ¿Qué más? Sí, es que he oído que dice, no, no, sí, Nimisclasha, tata, como tú. Yo te observo. Y luego dice, ¿qué quiero? tú nos haces. Eva, tú nos haces. Tú nos haces. Y no terminas en H. A nosotros. Así también. Y de Chihuahua. Puede ser también depende de ella quién quieres decir. Vamos a ver un ejemplo. Pero sí, efectivamente, tú nos haces. Ajá. Tite Chihuahua. Podría ser simplemente Tech Chihuahua. A nosotros hacen. Nos hacen. Quema, nos hacen. Nos hacen. Quema. Sí, le quito eso. Pero ya puedo jugar con el ni, ti. Exactamente. Por ejemplo, Tech, ti, quema, Titech, tú a nosotros. con nosotros. Titech Chihuahua. Tú nos haces. Como tú, por ejemplo, Titech, Machtian, Tite Mashtía. Tite Mashtía. Mashtía. Titech, Machtia, tú nos enseñas. Sí, te
Tú a nosotros Tú nos enseñas, exactamente. Oh. Oh my God. Titech tlazoctla, por ejemplo, tú nos quieres. nos quieres, tú nos amas. Titech, tequiot. Tú nos trabajas. Qué bueno. Titech cochi. Tú nos duermes. Qué macase. Titech neneni. Tú nos caminas. No, ¿verdad? Te los haces. Exactamente. Ahí no No, aplica. esa no aplica. Por eso no aplica con todos los verbos, por eso hay verbos transitivos y intransitivos. Qué bueno. Podríamos decirlo de otra manera, como por ejemplo, tú nos llevas. Ti wika. Ti tech wika. Tú nos llevas. O ti wika. Tú a él, a ella llevas. Traer, llevar, que no wika. Wicca. ¿Cómo se escribe? Wicca con H. No me recuerdo. Que no wika. Wicca. Lleva. Es traer, llevar. Wika, que no. Guana. Venir. Guana. Guala, venir. Chihuahua, ¿qué más? Esto más es como más imperativo. ¿Qué más? Chihuahua, ven. Sí, Chihuahua. Cuando tenemos la partícula shi, que es de imperativo o de orden, pero no tanto como orden, en agua de nos dice una exhortación. Esto es una orden como un poco más directa, ¿no? Shipano, pásame, Chihuahua, ven. Para matizar, Chiquiza, la verdad. por ejemplo, exactamente, chiquiza, pues salte. No sé, lo he oído mucho en los tomazales y dicen chiquiza. Muy bien, eso es como la exacta. Sí, En lengua náhuatl, cuando queremos mitigar eso, hacerlo más político, más chiquiza, haga usted el favor de salir. Que macatse, Hay un canto que dice machi, pero no sé si era eso. machipanocan, pasen, por favor, hagan ustedes el favor de pasar. Es formal, ¿no? Que macatse, una reverencialidad. Sí, así simplemente shi es como una orden más tajante. Chiquiza, sálgase, no lárguese de aquí. ¿Eso dicen en los comentarios? Sí, ¿La dice? nunca lo has oído. Sí, lo Sí, sé. así lo grita. Chiquisa. Chiquiza. Está cantando chiquiza. No, yo porque tuve una discusión con Ani. Yo le decía, yo siempre he defendido de que se dice calaki, pero creo que Kenji también es. Calaki es como la abertura de la boca, bueno, de una calavera. La boca. Entrar. Los Aquí es calaki. entrar. Por eso, entonces, para mí, pues, cuando pides Como en entrada, ¿no? ajá, pues, como en la puerta, ¿no? O Que salida, tal vez. ¿No? tech, a nosotros. A nosotros. Nanmech, a A ustedes, a vosotros. Pero es como más castellano, ¿no? ¿Qué más? A Vosotros. ustedes, a vosotros. Vosotros. Y aquí ocurre lo mismo que pasó en la parte de arriba. Tú puedes hacer, por ejemplo, ustedes, an, prefijo objeto an tech, ustedes, a nosotros, hicieron, hacen. Por ejemplo, an tech chihuahua, ustedes, a nosotros hacen. Tech. Por ejemplo, ante chihuahua tequio. Nos hicieron un trabajo. Que madean, recuerden el prefijo objeto an de ustedes. Y aquí podemos hacer esto. Ti nanmech chihuahua. Nosotros, a ustedes, hacemos. ¿Qué más? Ti nanmech chihuahua. Nosotros, a ustedes, hacemos. Nosotros, ustedes,
Ah, sí, porque Nosotros a el ti, ustedes. pero el ti visto Sí, como es de plural. nosotros. Sí, pues aquí está. Chihuahua, sí. Chihuahua, sí. Sí, es que me sacó de onda con el de arriba. Porque decía tú, a nosotros, sí, no, pero eso es otra cosa. Es el otro ti. De mi, ti, nada, anti. Quema acá, sí, así. Del. Es que yo le llamo pronombre absoluto. Del Nehuatimix, Tehuatimech, Muy bien. Ese Sí. que está mencionando tu compañero. Ayewan Antech No, y Ayewan. Bueno, es que yo así lo he visto a mano, que le ponen ese primero. O sea, dices Nehuan no toca, Quema. no dices ni no toca. Que sí sería correcto, ¿no? Ni no toca. Quema. Ese es el pronombre reflexivo. Yo me siento, yo me llamo, ni no toca. Porque yo lo he oído mucho como Nehuan no toca. Tehuan yo toca, así, Yehuan. Y hay otros dos que creo que es Amehuan. O Amehuan. Tehuan. Tehuan. Quema. Amehuan. Entonces sí podría ser, ¿no? Amehuan Timamech. O ya se quita el final. Muy bien. Está más difícil. Entonces. A este, bueno, efectivamente, a este sí le podemos llamar un pronombre, que como ya el Toxin lo habla como pronombre absoluto. Aquí lo conozco como pronombre sustantivado, porque vean sus terminaciones. Tin. Exactamente. En lengua náhuatl el verbo ser y estar no existe como en el español, no es auxiliar. Pero este pronombre sustantivado nos da la idea de yo soy, yo estoy. Nehuatl no toca yo, me llamo, yo me siembro. Nehuatl, yo soy, yo estoy. Tehuatl, tú estás, tú eres. Yehuatl, él, ella, es, él, ella está. Tehuantin, nosotros somos, nosotros estamos. O Tehuan, también lo hemos visto como Tehuan. Pero aquí tiene la terminación de plural, ¿ya vieron? Tin. Anmehuan, ustedes son, ustedes están. Yehuantin, ellos, ellas son, ellos, ellas están. Y es para hacer énfasis en la persona en la que se habla. Tehuat, por ejemplo, Tehuat, ti nechchiwa, tú, a nosotros, a mí, haces. ¿Qué más? Tú a mí me haces. ¿Qué más? ¿Qué más? Nehuat, ki chiwa, por ejemplo. Yo lo hago. Olear. ¿Qué más? O Nehuat, ni chiwa, que sería una forma más propia, no más correcta. Yehuat, ni chiwa. Él me hace. No, Mis. él le hace. Él le hace. Él le hace. Me hace. No, No, Mis. él Mix es Me- a te hace. Él te hace. Que a ti hace, que Yehuat, Él ni te chiwa. hace. A ti te hace. ¿Qué más? Tehuantin, nanmechchiwa. Nosotros les hacemos. ¿Qué más? A ustedes. A ustedes les hacemos. ¿Qué más? Lo hice de chico. A la otra vez. Tehuantin, Ajá. nanmechchiwa. Nosotros les hacemos. A ella, que exactamente a ustedes. Nosotros les hacemos. ¿Qué más? Muy bien, no sé si hay que entonces vean entonces lo que es el Yeyelawili Panoatic transitivo. Porque tiene que quema, Panoatic transitivo. Panuat, Quema, ¿qué pasa? quema. Panoatic Yeyelawili Apanoatic. Intransitivos. Yo tengo una duda. Toca, y me queda claro que viene de toca, nombrado.
Tokai, entonces en ese sentido sí es un sujeto, una persona tiene un nombre. Pero la wiki no encuentra una relación con el hacer o con la acción, porque pues hacer sería para Mishiwa y algo que está ocurriendo pues tendría que ver con un tika. ¿Cómo podría ir asociarlo a alguna palabra? O sea, porque ¿en dónde radica se fundamenta el Yeyelahui? Ajá, el yeye que es. Muy bien, indica Pues cuando- es una reduplicación de exactamente, de un movimiento, algo que están haciendo un movimiento. Por ejemplo, la palabra Yeyekolisli, ejercicio. Ah, se repite. Yeyekoa o Yeyela, Entonces sería algo que se está realizando. que, que tiene un movimiento, que implica un movimiento. Es que si no lo asocio no lo voy a entender. El tokai, pues me queda claro, viene de toca, siembra, sembrado, lo sembrado. Qué El bueno. sembrado es un nombre cualquiera, o un sujeto. Que marca así. Pero la Wiki no le encontraba ninguna relación. Y Yebeli como movimiento también está. También, y de Wii que tiene, que posee, Lo que se está moviendo puede ser algo así. que es una acción, Lo que está ocurre. ocurriendo, o lo que está ocurriendo. Lo que ocurre, que más. Ya, gracias. Entonces, Yeye es movimiento. ¿Cómo decía ese ejercicio? Yeyekolisli. Tiene su lógica. Es cierto. Que más Yeyekolisli. Ya me acordé de tu alumna. Ya no vino, ¿eh? O sí va todo el... Ah, sí, ya. Ya vamos a otro grupo, ya cambiamos de sede, sí. Ya estamos en la biblioteca Moshkali, a Camapistli, la biblioteca Camapistli, ahí en el centro de Iztapalapa. Igualmente los miércoles de 11 a 1. También estamos iniciando un grupo, ya dejamos de estar en el archivo general, exactamente, porque igualmente pues también el programa en el que estamos pues ya está terminando. Efectivamente esta es la última sesión. Bueno, hecho desde la clase pasada, ¿no? Ya era la última sesión, pero ahora pues vamos a estar igualmente en el mismo espacio, pero ya de manera autogestiva, ya no vamos a estar directamente con la delegación, sino ya directamente conmigo y con la Casa de Cultura, ¿no? Que nos va a estar dando pues este espacio. Así exactamente. De tal forma pues también el horario se va a modificar porque pues, vamos a moverlo, no sé si les acomode mejor de 3:30 a 5:30 o de 4 a 6 para la clase de náhuatl, que sería el nuevo horario de la clase. Antes era de 2 a 4 aproximadamente, ahora va a ser de 4 a 6. Y vamos a continuar con otras actividades más temprano, como va a ser la danza de 2 a 4, bueno, es lo que se tiene planeado. Y seguir con el taller de huevo los viernes, todo esto va a ser los viernes de las 12 del día a las 2 de la tarde. Y si podemos llegar antes, pues un poco antes. ¿Antes de las 2? Antes de las 2 exactamente. Bueno, yo llego normalmente aquí a las 11, ¿no? Pues sí, exactamente. Pero ya antes era primero el náhuatl y después la danza, ahora vamos a cambiar los horarios. Es que también sí causamos molestia, ¿no? También sí, para parecer a los compañeros. Bueno, no causamos molestia, sino más bien ellos nos causan molestia. Es que estamos bien calientes. Sí. Ay, son chulo. Estrellitas en la prensa, ya no quiero ver. No, chido. Siempre se quejamos astillas. Yo creo que dicen de que estamos perforando el amor. Pero no es cierto. Pero no usan el que tiene la madera, o sea. Nunca hemos estado ahí. No, para nada. Pero se quejan. O sea, a mí conmigo se quejaron una vez porque metí la ramita con un mototaxi. Lo metí, pues traía de la ramita. Se me hizo fácil que se para. Pues sí, se me quitó, pero no se va. Bueno, entonces se va a invertir el horario. Sí. Primero sería como que dice de la danza o la práctica. Y el práctica de Pero eso huevo. sería que las entonces como a las 2. De 2 a 4, sí, antes de la clase. Entonces el náhuatl empieza a las 4. A las Y 4. ya para irnos a las 6 o hasta que nos dé la gana. Sí, exactamente, ya para que podamos continuar a las 6 como el horario oficial y si quieren, si les interesa, pues ya continuamos un ratito más. Hasta ya A 2 de 3 caídas. Muy bien. que me acaba de decir para principalmente hacer la práctica hablada, ¿no? Que es lo que más necesitamos hacer. Porque pues, bueno, aquí está como lo teórico, ¿no? Sí, muy bonito y todo y colorido. Pero ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Exactamente. Entonces, pues sí, ya, entonces como ya estamos en un punto así muy apremiante, muy bueno para dar el siguiente salto, pues ya la dinámica de las clases también van a ser diferentes. Bueno, a partir de la próxima clase, ya para quien guste, pues bueno, ya vamos a estar por cooperación voluntaria. Se sugiere una cooperación de 50 pesos por clase. Si no, lo podemos hacer un trueque también. Puede ser por pues, rica comida también. Podría ser exactamente hacernos los trueques. Hacer el búfalo. Exactamente. Y lo que sí voy a traer, bueno, las copias sueltas van a ser igual de aportación voluntaria. Y lo que voy a traer ahora son los libros impresos, les voy a traer nuestros libros de texto. El primer libro de texto ya está impreso totalmente, son ya de la lengua variante de Malacasteco y Momosco. Y tienen un costo de 100 pesos cada uno, ese lo vamos a ver, lo vamos a practicar. También si no tienen la opción, les envío el formato en virtual para que lo impriman si quieren o lo puedan ver desde su teléfono. Porque a mí se me ocurrió como que cargar con un libro de náhuatl, que los que yo conozco y tengo. Muy bien. Cargar alguno diferente, a ver si se podía leer o comparar. Muy no bien. sé, porque vienen muchos poemas y situaciones. Igual no entendemos nada, pero bueno, a mí se me hace un buen ejercicio leer en voz alta. En voz alta, un pequeño fragmento, aunque no lo entendamos. Muy bien, sí, para allá vamos. Para ir soltando. Exactamente. Y nosotros mismos darnos cuenta si nos estamos pidiendo. Porque también vamos a traer, pues ya voy a traer el libro de cuentos también para empezar a practicar la parte hablada, porque como ya no vamos a estar directamente con ningún programa, pues ahora ya va a depender de nosotros nuestra propia formación. Exactamente. Ya no tenemos un periodo limitado de tiempo, porque hasta ahora, pues si se dan cuenta, solo vimos pues como un poquito de esto, un poquito de aquello, como realmente una introducción de Para cada mí fue cosa. un universo, Ahora, Sí, la verdad es que a lo mejor puede parecer poco, pero sí se habla sí, es bueno. Pues a mí se me hace bien importante porque, pues lo vuelvo a repetir, te da herramientas para defender. O sea, los que andamos en el movimiento, ¿no? Claro. Nos estamos topando constantemente con diversas formas de pensamiento. Pero creo que esto es una herramienta muy útil. Sí, porque tú ya lo puedes aplicar. No, es que desde la lengua entiendes cosas que mucha gente entender te quiere muchas cosas. Sí. O mucha gente mete de otras culturas conceptos que ni vienen al caso. Literalmente ni vienen al caso. Y que aquí se justifica, es que la lengua se justifica a sí misma. Eso es muy importante. Así es. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí. Ya me cansé. Bueno, lo digo con honestidad porque bueno, ya estuve. Ya, por fin. De un rato, sí. Tlencahui Tikpia, vamos a ver la pregunta. ¿Qué hora tiene? Que fue como comenzó la clase. 5. Ipan, no sé cuál. Ah. ¿Iguales ni copuelos? El tema. Para mí sería Macuili, igual. No sería igual. Porque sería 5. ¿Cómo diría más? 5 pasado. No, Después, como después. no eso es en inglés. O sea, ahí sí dice quarterbacks. No, ¿cómo podría decir? Porque si digo Macuili, igual Maclaki, Chicoa, no, porque no estoy diciendo lo que quiero decir. Me hace falta una conexión. Muy bien. Oxepa, ¿no? No, porque sería otra vez, ¿no? Vamos igualmente al concepto de Kawi. ¿Kawi? Hora, Tiempo. tiempo, quema. Y también había dicho uno, Imani. Bueno, yo sí lo conozco, ¿no? Pero Imani o Imantin también lo escuché como momento, el momento en que ocurre algo. Así lo interpreté. Quema es diferente de Kawi. Kawi es como lo que ya se fue, lo dejaron, lo que ya no existe. Quema. En la lengua actual, Kawi e Imani se usan indistintamente para decir tiempo. El caso de Imani implica también hora, pero la hora de 60 minutos. Yo el otro lo conozco como Nautek. Nautek. Entonces pues, es correcto decir Imani Macuili, Que Macuili Imani, por ejemplo. Iwan Nautet, Maclaki Chicuasa. Que el Nautek, ¿a cuánto equivale a una
minutos. Ah, muy bien. En esta variante de Maracacheta Momosco, minuto lo conocemos como Imantonli. Imantonli como segundo, minuto, perdón. Imanin hora, Imantonli minuto. Como el hada chiquita. Quemacachi. Sí, el hada chiquita. Y entonces, ¿cómo se diría segundo? No lo conozco. Segundo. Iman. Quema, dígalo. Yo ese lo conozco así como nada. Amonimani. Iman, si tenemos que un tontli es alguien que adolece, ¿quién sería alguien que adolece bastante? Iman tontón. Quema. Tontón. Sí, porque se multiplica todo. Doblemente pequeño. Segundo. Bueno, ese está muy fácil. ¿Alguna? Bueno, es que creo que Imantlantli, algo así también, no, ¿verdad? Por abundancia, algo así. Mucho tiempo, no, ¿verdad? A ver, esto yo lo conozco así: Imanti, Laute y Onto. Onto. Entonces, lo de la El pluralización, chiquito, ¿no? el Onto sería el segundo. Y, bueno, yo te digo que lo he leído como Imantin, no como Imanin. Imantin, Laute y Onto. No me acordaba de eso. Es para la lectura de tonales, se usan esas mediciones. Quemacachi, estas sí son más modernas. Son de acuerdo al sentido moderno de la palabra del tiempo. Pero la otra entonces, ¿qué la sigue usando? Pero es clásico. Sí, sería otra variante diferente. Y tal vez referente al tiempo originario, no al tiempo moderno. Que decías que tiene otra forma de entenderse. Sí, porque te digo que lo interpretan como momento. Nautez es como el momento instante. Y el onto pues viene a ser así como el momento de... Ay, bueno, me lo explicaron en que absorbes el primer aire. El primer aliento del hijillo, el primer aliento del hijillo. Tal vez hasta ser hijillo, correcto. Digo, visto desde la lectura de ¿Qué más? Carlos. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Es. A ver, vamos a... ¿Tienes? ¿O tienen? ¿Qué más? ¿Cuál? Iman. Imanti, que sería la hora. Imani. Bueno, depende de cómo lo ves. Ajá. Quédate con la variante de aquí, está más fácil. Imani, Imani. tiempo, y Bantón, Hora también. un tiempo más pequeño, que sería el Minuto. segundo. Minuto. Y el Bantón, que sería el segundo. Segundo. Así está más fácil de aprender. Aunque pues sí chiquito, el tiempo chiquito. Quemacachi. Y Kawi, pues también es lo dejado, es el tiempo convencional actual. En el habla común se utiliza más Kawi que Imani. De hecho, hay gente que tiene hasta sus teorías de que de ahí viene la canica, que los abuelos todos vivían en este momento porque ya todo Kawi. O sea, todos dejados. Sí, o sea, no, sí, o sea, ahorita termina la clase y la clase que ya no tiene caso que estemos rememorando. Ya, la clase acabó. Estamos en otro aquí. Está interesante, ¿eh? No sé si hay teorías válidas o se las han sacado de por ahí, ¿no? Pero están interesantes. Tiene sentido. Con la lengua sí se viene justificando porque viene del verbo kawa. Es dejar o olvidar. Sí, porque otra cosa que a mí me decían, pero que nunca les entendí. Era profesora. Sí. Es que en Occidente se habla del tiempo en línea y que los abuelos nunca manejaron el tiempo en línea. Eso nunca lo llegué a entender en el curso de calendario. También quedé pensando, ¿por eso es Atlacahualo? Sí, claro, lo dejaron por Estado. o lo que el agua dejó, ¿no? Quema. Viene a Cahuatepec. Cacahuate. No sé qué es cacahuate, pero tiene replicación también. Cacahuate, quema. Cacahuate, cacao, la cacahuate es cacahuate. Sí, está muy cacao. El cacahuate, cacao, quema. Ah, qué chistoso. Y sí parece, también parece, ¿no? Un cacahuate, un chiquito de cacao. Sí.
Para preguntar, entonces, Tlen, ¿qué Tiempo tienes. Kawi? Tú, a Tienes. ello tienes. Pía, el verbo pía es tener, poseer o resguardar. Si vos decimos ni pía, ¿no? Nik pía, Ni pía. Dos. o nik pía, o powali shiwi. ¿Qué es chihuahua? Que Me maca, preguntabas hace rato. que maca viene que es que shiwi tik pía, nik pía, muy bien. Tlen Kawi, tik pía, ¿qué hora tú tienes? Podemos decirlo con los números. Nik pía, mahui. Otra forma de decir, por ejemplo, Mahui y Mani, Iwan, Sempowali y Mantonri. Podría ser una forma. O sea, sí es correcto. Eso sería. Primero la hora y luego el Ajá. imani. O primero el imani y luego la hora. Primero el Imani, la hora y luego el Mantonri. Entonces, Macuy y imani. Que Macatsin puede ser Macuani. Iwan, Imantón. Iwan y Iwan. Que Iwan X y Imantón. Que Macatsin. Esa es una manera muy formal, muy moderna de decirlo, pero es válida. Otra forma que existe de describir, por ejemplo, el concepto de Imani es Orapan. Bueno, pues me comprometo a hacer una tarea de las horas y compartirla con los compañeros como parte de entre las cortes como parte Que del ejercicio. Ya tú dirías si está bien o mal, se queda o se va. Que Macatsin, como el primero que nos trajo, porque todavía falta revisar. Bueno, yo hice uno pensando en pero no lo quise repartir porque no sé si está bien. Vamos a ver. Orapan, que Macatsin también es, podemos decir Nikpia, Tikpia tú tienes, y podemos decir Nikpia, Tikpia tú tienes. Nikpia. Yo Para tengo contestar. que Macatsin. Ah, Nikpia, Chihuase, Orapan, Iwan, Tlaxco, por ejemplo, y la mitad, Orapan. 6:30. Orapan es otra manera en la que se dice hora, pero en tiempo moderno, ya. como una hispanización. Esto es nahuañol, esto es. Sí, sí, puro y duro. Sí, nahuañol. Bueno, ese no lo voy a usar. Me gustan los otros. Ese de Imantón. Pero bueno, por si nos lo dicen, ya saben. Quema que sí se ocupa que existe el Orapan. Fíjate, hay maestros que no saben eso y no saben cómo se dice cero. Eso me llama mucho la atención. De los maestros. Con este. Claro, ¿cuál Es que sería? Orapan. Orapan es así como cuando dicen 900 pesos. Ah, Orapan sí será cero, qué bueno, me siento de 600. Un vecino. Sí, decís, ¿cuántas veces? No, 900 pesos. No, o sea, ni 900 pesos. Esas payaso. Un vecino. No, en serio. Quema, muy bien. Otra forma en la que podemos decir el Kawi, que también es lo dejado, no necesariamente es la hora del reloj, sino también la posición en la que está el día, que sería una hora más propia de decir. En ese sentido, por eso la hora para nosotros no existía, porque con ver el sol, como decíamos, ya podemos saber en qué momento del día estábamos. Yo por ahí alguien me decía, temo tonatio, y no sé si esto sea de todo Muy bien. correcto. ¿Temo? Ya es la tarde. Temo tonatio. Entonces está cayendo el sol. Quema cae y desciende el sol, como la tarde, temo tonati, muy bien. Tenemos Tlacotonali, Mediodía. ¿Cómo? quema medio, a la mitad, Mediodía. quema, o cuando el sol está exactamente Cenit. en la parte exactamente, en el cenit, muy bien. Quema casi, muy bien. La luna no sirve como referencia de hora en la noche, es muy variante. Pero yo lo he visto como meses. Seinik. Ah, muy bien, pero estamos en el momento del día. No, perdón, al revés. No, bueno, por hacer la idea de la luna que sirve para marcar los meses. Ah, muy bien, quema casi. Aquí lo estamos viendo como el tiempo, como la noche. Ah, bien, noche. Quema. Pero oscuridad sí, ¿no? Tenemos la palabra noche. Quema toda noche y palma se vuelta. Entonces, quema. Yowali, noche o parte nocturna. Y la parte más metida de la noche, hay quienes dicen Tlacoyowali, también es válido. Medianoche.
medianoche en Tlaxcoyowali o Yowal Nepantla. Ese lo escuché más. Ese sí lo escuché. Nepantla, ¿en medio o a la mitad? Creo que son Yowal Nepantla, medianoche o en medio de la noche a la mitad de la noche. Quema, y bueno, para no dejarlos, tenemos entonces estas siguientes 2 horas. Hay muchísimas más horas en medio, las vamos a comenzar a ver en la próxima sesión. Tenemos Planeshtika. ya entiendo. O sea, para no decir Maclaki, Guanome, Imanti, Mantontón, Quincero, podríamos decir medianoche o mediodía. Quema. Ya lo entendí. Que ellos lo veían más así. No, y suena lógico. Sí, suena lógico. Sí. Planeshtika, amanece, amaneciendo. Y